Quiero que en los siguientes minutos, quiero tomar o tener tu atención para poder compartir esta palabra que el Eterno nos dio para poder transmitirla, impartirla en esta noche. Y creo que esta palabra hará algo en tu vida. ¿Estamos aquí? ¿Que ya la tiene? Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, tremendo es Dios. Quiero que prestes oído ahí donde tú estás. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Denles aplauso al Rey. Cuando voy, mis amados, a analizar en este pasaje, vemos que el escritor trae bajo la dirección del Espíritu, da a entender algo muy importante con respecto a nosotros poder siempre considerar y tener presente que la palabra de Dios no es en vano. La palabra de Dios tiene un propósito. La palabra de Dios, mis amados, siempre viene con una intención, algo bueno del cielo para nuestras vidas. Hay muchos que menosprecian, hay muchos que no valoran, hay muchos que no prestan atención, hay muchos que no le dan la importancia, hay muchos que no abren sus oídos. Pero cuando voy a este versículo, puedo resaltar que la palabra de nuestro Dios es viva. ¿Por qué viva, mis amados? Porque la palabra siempre va a penetrar al corazón del hombre. Amén. Y va a revelar las intenciones dentro del hombre. Amén. Porque la palabra es luz, y la luz viene para iluminar las tinieblas. Amén. Hay tinieblas en la mente y hay tinieblas que están en el corazón. ¿Vamos aquí? Amén. Entonces, cuando la palabra entra, ilumina la vida del hombre, porque da a entender: hey, esta palabra tiene poder. Amén. ¿Me estoy explicando? La palabra tiene poder. Es viva. Y cuando voy al libro de Juan capítulo 4 versículo 16, puedo encontrar, mis amados, la historia de aquella mujer el cual está en el pozo. Y cuando está ahí en el pozo sacando agua, el maestro se acerca al pozo, ya que los discípulos habían ido a la ciudad para poder comprar o buscar algo de alimento. Se establece una conversación. En esa conversación vemos que el Mashiach dice: ¿me puedes dar agua? Ella da a conocer el problema que había. Lo vamos a hacer el viernes pasado acá. Ella empieza a establecer aquella conversación, y vemos, mis amados, que ahí el Señor puede entrar, porque hay una mujer que en cierta forma abre su corazón. Porque acá hay algo. La palabra viene del cielo, y la palabra viene, mis amados, y quiere ser introducida dentro del corazón del hombre. Esta mujer, cuando el maestro dice: ¿me puedes dar agua?, ella automáticamente le dice: ¿cómo, siendo tú judío, me pides a mí agua, viendo que hay discordia o hay una diferencia entre nosotros? ¿Me estás siguiendo acá? Pero esto era algo que Dios había permitido. La mujer en sí, mis amados, en ese instante abre su corazón, y es cuando la palabra empieza a hacer efecto dentro de él. ¿Cómo así, apóstol? Vemos que en la conversación ella le manifiesta: pero ¿cómo tú me vienes a pedir agua? El Señor le manifiesta: si conocieres quién te pide agua, le darías. Pero yo quiero, mis amados, enfocarme cuando la mujer recibe del Señor aquella palabra. ¿Vamos aquí? Amén. Juan capítulo 4 verso 16. Jesús le dijo: ve
llama a tu marido y ven acá. Aquella mujer respondió diciendo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Vamos aquí? ¿Qué quiero transmitirte en esta hora? Vemos que dentro del corazón de aquella mujer había mentira. Pero cuando la palabra entra, revela la mentira que hay dentro y te hace hablar siempre la verdad. Te hace entender las cosas. Entonces la palabra es viva. ¿Por qué? Porque ella al penetrar al corazón del hombre, cuando el hombre le permite entrar. Porque la palabra llama a la puerta. Y si usted y yo dejamos que la palabra entre, esa palabra, mis amados, va a convivir dentro de nosotros. Y cuando la palabra penetra en nuestras vidas, esa palabra que es viva y es eficaz, va a hacer algo dentro de nuestras vidas. Cuando hablamos de eficaz, es la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. ¿Por qué? Aquel que dice la escritura, la palabra del sembrador, ningún hombre que ha de sembrar algo sembrará en vano. Siembra con el objetivo de poder recoger frutos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es decir, que la palabra cuando viene a nosotros viene con un objetivo. Y nos vamos al libro de Isaías, al capítulo 55, al versículo 11. ¿Vamos aquí, iglesia? Isaías capítulo 55, versículo 11. Tenme paciencia en esta noche. Dice la escritura, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que le envíe. Nos da a entender que la palabra cuando entre en nosotros ha de hacer una obra, ha de producir un cambio, ha de generar una muerte. ¿Estamos aquí? Ha de hacer de que lo que estaba alto, en el sentido de idolatría, de maldad, caiga a tierra. ¿Me estoy explicando? ¿Me está captando en esta hora? Entonces vemos que el profeta manifiesta diciendo de parte de Dios eterno, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces me da a entender de que la palabra cuando vuelve a Dios retorna con un objetivo, manifestando que se logró o se alcanzó, o que el propósito por la cual fue enviada hizo efecto. ¿Vamos aquí? La palabra que entró al corazón de la mujer samaritana hizo efecto. ¿Por qué? Porque había una mentira dentro de ella. La verdad llegó y ella no pudo, mis amados, continuar con la mentira. Quizás mentía todo el mundo, pero quien estaba delante de él no le pudo mentir. ¿Estamos aquí? Porque el Señor, mis amados, le dio a conocer la verdad, lo que estaba haciendo, las cosas incorrectas que ella estaba manifestando. ¿Lo estoy explicando? Entonces, quiero que puedas entender, la palabra cuando llega a nosotros produce un efecto o genera en nosotros ese cambio. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Entonces puedo decir que la palabra de Dios tiene el poder para producir cambios en la vida del hombre. Cambios buenos, cambios positivos. ¿Vamos acá? Cambios que serán notables. Porque esta mujer cambió. Su vida cambió. Quizás no era valorada ni tomada en cuenta. Pero después que la palabra entra y su vida cambió, que el Señor llegó y entró a la ciudad, ya la gente decía, no creemos solamente por lo que nos está diciendo. Es decir, teníamos un poquito de duda con respecto a lo que tú decías, pero ahora no hay duda, porque vemos el cambio en ti
pero también vemos que hay maravillas y señales a través del Señor. ¿Usted me está comprendiendo en esta noche? Los cambios que se producen en el hombre son notables. Los cambios que se producen a través de la palabra. La palabra, yo viene y toca a la puerta. Si permitimos Él entrar, Él va a obrar en nosotros. Él va a transformar nuestra vida. Si me voy al libro de Lucas capítulo 19 versículo 2, encontramos la historia de aquel hombre republicano y rico llamado Zaqueo. Zaqueo, dice la escritura, que era recaudador de impuestos. Y ser recaudador de impuestos no era un cargo muy buen visto. ¿Estamos aquí? No era un cargo, mis amados, que era bien visto por los otros ciudadanos. Y dice la escritura que este hombre publicano y rico deseaba, quería conocer aquel que sanaba, que restauraba, en pocas palabras, que cambiaba la vida del hombre, que llenaba el vacío que muchos tenían, que hacía que aquellos que caminaban en mentiras pudiesen caminar en verdad. Había algo dentro de él que le llevaba o le anhelaba conocer al Señor. Y dice que el Señor llega, pero él, mis amados, por causa de su estatura, no podía acercarse donde estaba el Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Porque era mucha la gente, su tamaño no le favorecía. Él decide adelantarse al camino y dice que se sube un árbol, y cuando está en aquel árbol, ya con el deseo, el anhelo de poder verle, dice que cuando el maestro pasa por debajo del árbol, se detiene. Y dice la escritura que el Señor llega a aquel lugar, mira hacia arriba, ve que está Zaqueo allá encima del árbol y expresa unas palabras. ¿Estamos aquí? Amén. El Señor le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Quizás, mis amados, al oír estas palabras decimos, son palabras simples, no tienen ningún poder, quizás simple a la perspectiva del hombre, pero poderosa cuando entra el corazón del hombre. ¿No me entendió? A veces, mis amados, no valoramos, porque el que toma la palabra en la carne no va a haber efecto. Va a ser que abre su corazón y recibe la palabra en su espíritu. Esa palabra, mis amados, usted la va a poder entender. ¿Estamos aquí? No sé si me estoy explicando en esta noche. Cuando alguien viene para estar en el servicio y decir: Señor, yo quiero que me hable, abre tu corazón, la palabra que vas a recibir, no poniendo la mirada si es el apóstol, porque puede ser un niño que puede estar en esta plataforma. Dios ha de hablar y ha de usar a quien Él quiera usar. Pero cuando usted visualiza que es Dios y abre su corazón y la recibe en tu espíritu, la palabra, mis amados, va a edificar tu vida, va a ayudarte, va a instruirte. No sé si usted está entendiendo en esta hora. Aunque parecía simple la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Amén. Que penetra hasta que a los tuétanos irrumpe en nuestro yo. Amén. Gloria a Dios. No sé si tú me estás entendiendo en esta hora. Amén. Hay personas que son duras y más que duras. Son más duras que un sancocho de puerta. Sí. Son duros. Pero la palabra, mis amados, tiene el poder para penetrar a lo más interno del hombre. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Porque cuando entra directamente, mis amados, y da a conocer al hombre lo malo que está, la condición en que está, las cosas incorrectas que está haciendo, las cosas que no le van a permitir prosperar o avanzar.
el pecado que está cometiendo, la falta que está cometiendo, la mentira en la cual está, en el error que está caminando. Aunque pareciera simple, pero esa palabra que entró al corazón de Zaqueo, esa palabra, mis amados, lo hizo reflexionar. Zaqueo, date prisa, que es necesario que yo posee tu casa. Amén. No era solamente la casa física, sino en la vida de Zaqueo. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Zaqueo pudo entender ahí mismo: si él va a entrar a mí, si él quiere venir a mí, es porque algo va a cambiar. Amén. Yo quiero que tú me entiendas aquí ahora. Siempre lo he predicado. El Zaqueo que subió no fue el mismo Zaqueo que descendió. Óigalo acá. El Zaqueo que subió al árbol no fue el mismo Zaqueo que descendió. Porque cuando la palabra entra a tu vida cambia y no es el mismo. Cuando la palabra entra a tu vida, las cosas van a cambiar. Amén. Tu mentalidad va a cambiar, tu comportamiento va a cambiar, tu actitud va a cambiar. Amén. Dios va a introducirse y va a romper en medio de tu mentira, de tu altivez, de tu orgullo, de tu arrogancia, porque la palabra penetra y rompe al hombre en dos. Amén. No sé si me está entendiendo en esta hora. Cuando la palabra entra, cuando la palabra entra. Pero a veces vemos, mis amados, que la palabra quiere entrar y hay muchos que cierran su corazón para que la palabra no entre. Hay muchos que Dios quiere hablar y se hacen como que: háblame de mi hermano. Pregúntame algo, ¿cómo me fue? Mira. Ya va. Decime. No le doy importancia. Me enfoco en lo que no es importante. Y quiero que Dios me edifique. Quiero que se cumpla el propósito de Dios en mí. Quiero que Dios haga cosas a través de mí. Quiero cambiar, pero ¿cómo vas a cambiar si la palabra no ha entrado? Si la palabra entra, va a haber cambios. Pero la palabra, mis amados, hoy tocó. Muchos, pero estuvo buena, ¿no? Muchos. Me parece, otros están a juzgar, porque no hay el que juzgue. Pércame. Están pendientes de que se equivocan. Entonces, son jueces para calificar. El mensaje estuvo del 1 al 10, un 5. No, me parece que tuvo un 3. Le faltó un poco. Porque muchos son jueces así. ¿Sabía eso? Muchos empiezan ahí a calificar el mensaje. Le doy 8. En la semana pasada tenía 8, tenía más, este tuvo menos power. No sé, no sentí. Claro, si estás en la carne. Pero si estás en el espíritu, tú vas a ver que la palabra va a entrar y va a edificar tu vida. Y tú vas a decir: hey, lo que si esa pasar por edificar, y lo que digo es mejor todavía. Pero cuando la palabra entra y usted le deja entrar, la palabra hace efectos dentro de nosotros. Yo puedo decirte en esta noche: la palabra tiene el poder para cambiarlo. La palabra, mis amados, es la que trae convicción a tu vida. Amén. Es la que te va a hacer libre. Amén, aleluya. Porque la palabra de Dios eterno tiene el poder de desplazar las tinieblas que había en nuestras vidas. Amén. De derrumbar los ídolos que estaban dentro de nuestro corazón. Amén. La palabra tiene el poder, mis amados, para llevarnos a discernir. Amén. En lo espiritual, entre lo bueno y lo malo. La palabra tiene el poder para transformar al hombre. Amén, gloria a Dios. Darle a conocer los errores. Pero muchos dicen: yo estoy en la palabra, pero sí en error.
Pues estoy en la palabra está en mí. Pero sí que es mentira. No has sido transformado por la palabra. Porque el que ha sido transformado por la palabra, hay evidencia de cambio. Hay evidencia de cambio. El Zaqueo que subió no fue el mismo que descendió. Porque aquel Zaqueo que descendió del árbol, dice que cuando recibe la palabra, su espíritu entiende lo que en ese momento estaba aconteciendo. Dice la escritura que él descendió del árbol. ¿Estamos aquí? ¡Amén! A prisa, y le recibió gozoso. Y aquí hay algo, mis amados. Cuando la palabra entra y hace efecto, el hombre deja de hacer lo malo que hacía. No un amén de muchos acá. Cuando la palabra entra al corazón del hombre, el hombre deja de hacer lo malo que hacía. Zaqueo era recaudador de impuestos. Y la Biblia describe que era rico. Ahora, ¿cómo vino la riqueza de Zaqueo? Heredadas. Trampa. Ganar, pudo invertir y ganar honestamente. Oiga acá. Dice que cuando desciende con gozo, con alegría, Zaqueo manifiesta una palabra. Esto lo puede hacer solamente la palabra. Oiga acá. Solamente la palabra. Amén. Cuando en tu corazón había odio y la palabra entró, ya tú no vas a tener odio sin amor. Amén. Cuando la palabra entre y había un hombre mentiroso, ya no va a salir mentira por su boca. Amén. Así es. Cuando la palabra entra y había un hombre peleonero, ya que el hombre, mis amados, no va a dejar de ser peleonero. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Ya deja de hacer lo que hacía, porque ha de cambiar. Amén. Y dice la escritura que cuando aquel hombre desciende del árbol, dice que recibió gozoso, la gente murmuraba, pero cuando se colocó en pie delante del maestro, Zaqueo expresa y dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquí me llama la atención el desprendimiento. Ahora el Zaqueo, que quizás no amaba al prójimo, que quizás no hacía sedacá, que no era movido para ayudar voluntariamente, la palabra tuvo que llegar para cambiar su vida. No sé si usted me está entendiendo en esto. Porque cuando él expresa la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, quiere decir que este hombre le daba la espalda al necesitado. Este hombre, podemos decir, no extendía su mano. No solamente eso, sino que expresó también y dijo: vamos acá. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y el Señor manifestó y dijo: ay, es que no vuelve vacía. Amén. Aleluya. Porque algo que le dijo el maestro: es necesario pasar por Samaria. Perdón, ya me fui allá. Pero era necesario del Señor llegar y tener ese encuentro con Zaqueo. Era necesario. Algo te digo acá. El maestro manifiesta: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre estaba perdido. Este hombre no tenía amor. Este hombre, podemos decir, había egoísmo en su corazón. Este hombre había maldad en su corazón, porque le gustaba tomar de lo ajeno. Pero dijo: si le he defraudado, pocas palabras, he defraudado. Porque no sé si usted ha oído mucho, dice: Señor, perdóname de mis pecados. Pero hay muchos que dicen: Señor, si en algo te he fallado. El perfecto, mira, el que no parte de un plato.
¿Estamos aquí? Pero este Zaqueo quería cambiar. Y el Señor, si he defraudado, si le he quitado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Estamos aquí? Entonces vemos aquí, empezamos por la palabra, que Zaqueo es tocado por la palabra. Y la palabra empieza a transformarlo ante el Zaqueo. Que Zaqueo empieza a dejar las cosas incorrectas para hacer las cosas correctas. ¿Estamos aquí? Amén. Porque cuando la palabra entra a tu vida, la palabra te da dirección. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Ningún hijo de Dios caminará en esta tierra sin dirección de Dios en su vida. Amén. Porque ¿para dónde va? Cuando tú tienes dirección, sigues un solo camino. Sí. Pero el que no tiene dirección de Dios, la palabra no está en sí, toma sus propios caminos. Ay, ay, ay. ¿Me estoy explicando? Amén. Cuando la palabra está en ti, la palabra te lleva en una dirección hacia papá. Pero el hombre que no tiene la palabra va a caminar en su dirección. Dile que está a tu lado, tenemos que ser dirigidos por Dios. Tenés que dejar que la palabra dirija tu vida. Porque aquí hay algo. Tú caminas en la palabra, pero la palabra tiene que estar dentro de ti. Sigo, Pablo. Sigo, Pablo. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 9, al versículo 4, encontramos la historia de un hombre, y esto me llamó la atención muchísimo. Quizá usted dirá, ¿por qué? Porque este hombre, llamado Saulo, era un hombre que perseguía a aquellos que habían decidido creer en la Mesías, que habían creído en el Hijo de Dios. Dice la Escritura que este hombre se levantó, pedía permiso al concilio, por decir así, y decir, voy a acabar con aquellos que están hablando del Mesías, que están diciendo que vino, que es el Salvador. A muchos mató. Pero veo, mis amados, que tiene un encuentro con el Señor. Está registrado en el libro de Hechos, capítulo 9, en el versículo 4. Dice que este hombre iba camino a Damasco y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga acá, en este instante se está produciendo algo poderoso. Hay una confrontación a la vida de un hombre. Sí. Un hombre que hacía las cosas a su parecer, pero no había entendido el propósito. Quizás esta parte de la palabra, de la profecía, no se la había revelado a él. Mas tuvo que tener un encuentro con el Señor. Por eso es que aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, mis amados, vuelvo y digo, la vida le cambia. Amén. Gloria a Dios. Pero triste, hay muchos que Dios ha tenido un encuentro con Dios y tristemente vuelven atrás o dejan al Señor. Ayer oía, se me va el nombre, por la historia de un gran predicador, que este hombre era respaldado en milagros, señales, pero se había apartado. El gran predicador
Después de conocer la verdad, se apartó de la verdad. Hay un testimonio, pero en el fondo te quiero dar a conocer es aquel hombre murió en Estados Unidos en una discoteca borracho. Después de conocer la verdad, se apartó de la verdad. Y aquí, mis amados, es para poder entender, tenemos que nosotros procurar cada día permanecer en el Señor. Amén. Porque el que permanece en el Señor hasta el fin, este alcanza salvación. Amén. Aquí no es jugar a ser cristiano. Aquí no es estar una temporada como que diciendo yo soy cristiano. No. Aquí es poder, mis amados, entender que cuando la palabra entra en nosotros, nuestra vida cambia. Cuando hay un cambio en nosotros, podemos, mis amados, entender que hemos sido hechos nueva criatura en el Señor. Pero para hoy, para resumirte un poco, este hombre llamado Saulo tiene aquel encuentro y dice en el 6, y él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Esto, mis amados, me lleva a entender que el hombre llamado Saulo, que tuvo aquel encuentro que le cambió la vida, pudo ahora decir: ¿qué quieres que haga? Sé tú el que me has de instruir. Y la instrucción llegó. La instrucción vino para con él. Pero este que perseguía a la iglesia, luego, mis amados, fue un restaurador dentro de la iglesia. Amén. Un hombre que llegó a muchas ciudades de Asia para llevar las buenas nuevas, para llevar la palabra al gentil, aquel que no era judío. Fue instrumento de Dios, conforme se lo dijo a Ananías: este es de gran instrumento para mí. Y fue instrumento de Dios para que la palabra de salvación llegase a otras personas. Amén. Cuando voy al libro de Gálatas, al capítulo 1, al versículo 6, vemos que ya este hombre llamado Saulo, había sido transformado, cambiado por Dios, predicaba su palabra, hablaba del amor de Dios. No solamente el hablar, sino el comportamiento manifestaba de que este hombre había cambiado. Y este hombre había cambiado hasta el punto que dice la Escritura, Gálatas 1:13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Óigalo acá. Vemos que este hombre manifiesta y da a entender: ya yo no soy el mismo de antes. Antes hacía cosas que no eran gratas ante los ojos de papá. Ahora lo que hago es otra cosa. ¿Qué me está entendiendo en esta noche? Antes, en otro tiempo, mi conducta, mi comportamiento, mis palabras eran distintas. Ahora he cambiado. No soy el mismo. ¿Usted me está entendiendo aquí ahora? Antes perseguía, ahora restauro. Antes quizás no actuaba con amor, ahora actúo con amor. Ahí mismo en Gálatas 1:21 podemos nosotros una vez más oír la expresión de este hombre decir: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, oiga acá, ¿cómo lo identificaban? ¿Cómo lo identificaban? No viene el apóstol Pablo. ¿Quién es ese? Es aquel que persigue.
ya. ¿Vamos aquí? Decía, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba el santo, y glorificaban a Dios en mí. La gente podía decir, este es el que fue cambiado, este es el que fue transformado, este es el que no tenía amor, ahora tiene amor. No sé si usted me está entendiendo en esta hora. Fue cambiado, transformado por la palabra de Dios. Su vida cambió, su vida fue transformada por el Señor. Por eso vengo hoy a decirte, mi amado, cuando la palabra llega a tu vida, la palabra tiene el poder para desplazar las tinieblas. La palabra revela la verdad de Dios en tu vida, hace caer la mentira, hace, mis amados, que usted pueda, mis amados, dejar lo malo. La palabra, cuando penetra lo más profundo, te parte en dos y te da a entender que sin la palabra no sirves en esta tierra. ¿Usted me está entendiendo en esta hora? ¿Usted me está entendiendo en esta hora? Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17, dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, en Yeshua, en el Mashiach, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque la palabra es viva y transforma al hombre, cambia al hombre. La palabra logra el propósito de que usted pueda conocer la verdad que te hace libre, la verdad que hace que usted sea soltado de esas cadenas de maldición. Cuando tú conoces la verdad, usted seguirá la verdad. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? La palabra tiene el poder. Pero hay muchos que resisten la palabra. Están como aquellos dos discípulos que cuando pasó el momento difícil volvieron atrás. Iban caminando y el Mashiach se le presenta. No discierne, porque aquel que se aleja de Dios pierde el discernimiento. ¿Vamos aquí? No me están entendiendo. Aquel que se aleja de Dios ya empieza, mis amados, como dice Jacob, a oír borroso. Ya lo capta, ya. ¿Cómo? ¿Vamos aquí? No es igual decirle, Dios está contigo. A yo decirle, Adriana, Dios está contigo. Adriana está allá lejos. No me va a oír, porque está lejos. Entonces hay muchos que están lejos de Dios. ¿Cómo van a oír a Dios? ¿Usted me está entendiendo? El que está cerca va a poder oír. Hey, cuidado, puedes caer. El que está lejos, puedes caer. Se cayó. Porque estaba lejos de Dios. Cuando la palabra viene en nuestra vida, porque vamos a decir que la palabra del Señor Yeshua en nosotros, Él es el que transforma al hombre. Amén. Él es el que cambia al hombre. Amén. Dios. Todas las cosas viejas quedan atrás, Amén. porque todas las cosas que vendrán son hechas conforme al propósito, a la voluntad, al anhelo, al deseo de Dios para nuestras vidas. Amén. Porque el deseo de Dios es que sus hijos sean obedientes, Amén. íntegros, Amén. fieles, Amén. temerosos. Amén. Entonces Dios va a traer lo nuevo al hombre. Amén. Gloria a Dios. Cierro con esto. Efesios capítulo 4, en el versículo 20. Quiero que prestes oído, porque leo este versículo y luego voy a entrar a poder cerrar
transmitir lo que el Espíritu me dio. ¿Lo tenés? Si no tiene, presta oído. Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Aquí está una gran pregunta. Decimos que Él es nuestro rabí, nuestro maestro. Él es el que nos enseña el camino. Si Él te está enseñando el camino, quiere decir que vas correctamente, pero si estás fuera del camino, ¿por qué camino estás caminando tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Me expliqué? Amén. ¿Por qué esto? Porque había muchos que sus corazones se endurecieron. Dice que habían perdido toda sensibilidad a oír la voz de Dios. Ya entraron para hacer cosas incorrectas, a cometer con avidez toda clase de impurezas. Y vemos que el apóstol habla a la iglesia diciendo: mas vosotros no habéis aprendido así del Señor, si en verdad habéis oído. Si habéis oído, Él te enseñó de amar al prójimo, no de levantar falso testimonio. Si habéis sido enseñado a perdonar, ¿por qué siempre está la rencilla dentro de ahí? Porque el que no ha perdonado siempre va a haber una expresión y te va a decir: este todavía no ha perdonado, porque hay una expresión como que todavía me duele, siento molestia. Cuando me trata el tema, me cambia todo. Ahí no hay perdón. Porque cuando hay perdón, si es que suele acontecer algo, usted le va a mirar, muy bien. Pero cuando no hay perdón, usted mira, ya le cambia. Entonces el apóstol habla en la iglesia diciendo: ¿saben algo? Lo que están haciendo ahora no fueron enseñados. Lo que están practicando, las cosas que están haciendo, todos se están comportando, no es lo que se les indicó hacer. No fue lo que el Señor manifestó. No fue lo que Él dijo: si le habéis oído. Habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Presta oído. El que hurta no hurte más. Para con todo lo malo. Si no trabaja haciendo cosas con sus manos, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, presta oído, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino que sea buena para la necesaria edificación. ¿Quién se va a edificar con una palabra de maldición, de mentira, de chisme? O la moda es que el chisme edifica, la murmuración edifica, las malas palabras edifican. Lo malo no va a edificar, lo bueno sí va a edificar al hombre. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Sigo paro. A fin de dar gracias a los oyentes
y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oiga aquí, quítese de vosotros toda amargura. Voy a ver caras sonriendo. Enojo, ira, gritería. Basta con aquellos que gritan. Que lo que pasa es gritando en su casa con los hijos. Para con eso, eso no te va a edificar. La gritería no edifica la casa. ¿Vamos aquí? Amén. Nadie dice amén. Amén. Gloria a Dios. Maledicencia y toda malicia. Antes ser benigno unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a los otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aquel que viene a Dios y tiene un encuentro con Dios, su vida cambia. Amén. Todo lo malo, todo lo incorrecto, todo lo desleal, toda infidelidad quedó atrás. Amén. Pero estamos viendo que eso que quedó atrás parece que estuviese otra vez presente. Infidelidad, desobediencia, mentira, gritería. Pero este era el que antes no gritaba, Baruch Hashem, y después mi alma lo desconozco. ¿Qué pasó aquí? Me lo cambiaron. Volvió a gritar. ¿Y qué pasó aquí? ¿Estamos aquí? Amén. Si decimos que la palabra está en nosotros, la palabra produce cambio. Dile que está a tu lado, la palabra produce cambio. Díselo, la palabra produce cambio. Entonces, si tú estás en el Señor y la palabra está en ti, tu vida tiene que ser conforme a las Escrituras, viviendo una vida de qué, mis amados, una vida que te lleve cada día a poder caminar conforme dice la Escritura. ¿Estamos aquí? Amén. Den un aplauso al Rey porque él se lo merece. De justicia y santidad de la verdad. Porque cuando hablamos de justicia, lo he dicho, es lo que te lleva a hacer lo correcto en esta tierra. Es lo que te lleva a caminar haciendo las cosas correctamente. La justicia te lleva a hacer las cosas legalmente, en orden, por el camino derecho, ¿sí o no? Cuando hablas en santidad, quiere decir que usted está alejado de la mentira, del pecado. ¿Sí, compadre? Entonces, si hay cambios, si la palabra está dentro de nosotros, ¿por qué está la mentira? ¿Por qué esa actitud del viejo hombre? El que me la hace, me la paga. Mano, ¿sabes qué? ¿Qué no me gusta? No me gira ni cuando yo oigo a alguien decir, es que voy a prestarle la mano al diablo. Voy a prestarle la mano al diablo. ¿De qué? Lo dije el domingo, el diablo no es amigo de los hijos de Dios. Y vos le vas a prestar la mano al diablo. ¿Me estás entendiendo? A veces no analizan lo que expresan. Hay otro que dice, me voy a bajar de la cruz. Quiere decir, vas a hacer tu voluntad, vas a caminar por tu camino, vas a hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Eso es lo que estás diciendo. ¿Dónde está la sujeción? ¿Dónde está ahí la sujeción a la autoridad? Porque el Señor manifestó y dijo, ustedes dicen que yo soy su Señor, pero no hacen lo que yo hago. No me obedecen. Entonces, cuando el hombre hace las cosas a su manera, está, mis amados, ¿qué? Diciendo, no me interesa tu autoridad. ¿Me entendió? Amén. ¿Me entendió? Amén. Si alguien está bajo tu autoridad y hace las cosas a su manera, no tenemos que estar aquí para limpiar. Tenemos que hacer esto. Pero nunca se nada.
Se sujeta. Porque el que está bajo autoridad vive sujetado a la autoridad. El Señor mismo dio ejemplo, diciendo: yo no hago mi voluntad, vine a hacer la voluntad de aquel que me dio. Es decir, yo me sujeto a papá. Pero hay muchos aquí que no se sujetan a papá. Díganme aquellos que dicen: yo no me le sujeto al hombre, sino a Dios. Si no te le sujetas al hombre de que Dios colocó delante tuyo, menos te le vas a sujetar a Dios. Es la mentira que el diablo a veces coloca en muchas mentes, en muchos corazones. Porque si Dios me coloca a Luis como autoridad, yo tengo que respetar y honrar esa autoridad. Porque honrándola a él, yo honro a Dios. Dos o tres nada más. Bueno, lo digo porque se le revela mucho. Sujétate a la autoridad. Sujétate a Dios. Sujétate. Y aún diga a tu carne que se sujete a Dios. Porque hay algo, mis amados, día tras día una lucha ahí en el espíritu. Espiritualmente, la carne contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Pero si tú estás con Dios, estás conectado con el espíritu. Y el espíritu, mis amados, siempre va a vencer la carne. Santo. Aquel que está en Dios está en el espíritu. Y aquel que está en el espíritu va a vencer la carne. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Si la palabra está en ti, la palabra tiene el poder de cambiar al hombre. Y si usted tiene la palabra, tu vida ha sido cambiada y transformada por Dios. Las cosas viejas pasaron. Fuera. Porque eres el mismo hombre chismoso, iracundo. Eres el mismo hombre, la misma mujer, peleonera, cizañera. No, ¿verdad? Las cosas nuevas que vendrán a tu vida te llevarán a marcar la diferencia. Porque a través de las cosas que tú haces en esta tierra será de agrado a aquellos que oyen la palabra. Porque aquel que oye la palabra podrá decir: wow, este cambió. Saulo fue transformado y le decían: este era el que en otro tiempo perseguía, mataba, asolaba a la iglesia, mas ahora predica de lo que está viviendo. No sé si usted me está entendiendo aquí ahora. Entonces yo quiero que usted, mis amados, su diario vivir sea dando a conocer que Dios transformó y cambió tu vida. Que lo que tú haces, cómo caminas, cómo te comportas, las cosas que haces, a dónde vas, de a conocer que tu vida ha sido cambiada. Porque aquel que ha sido cambiado no va otra vez al brujo. Aquel que ha sido cambiado no va otra vez al brujo. Porque su vida cambió. Por eso no sé si hay personas que te dicen: pero ¿qué pasó con vos? Si no compartir con nosotros, ya no venías a jugar dominó, ya no te pararé en la esquina, echar bromas con nosotros, y tirarte la cervecita. Mi vida cambió. Mi vida cambió. No sé si usted está aquí en esta hora. Si tu vida cambió, las conversaciones que tú has de tener van a conocer que tu vida cambió. En la escuela tienen que dar a conocer: mi vida cambió. Mi vida cambió. En el trabajo tienen que dar a conocer que tu vida cambió. En tu familia tiene que darse a conocer que tu vida cambió. En el barrio, en la urbanización, en el apartamento, tiene que darse a conocer que tu vida cambió. Que ya no eres la misma, que ya no eres el mismo, que ahora eres aquel que ha sido alcanzado por el amor del Dios eterno, que hizo que las cosas viejas fuesen dejadas atrás y todas son hechas nuevas. Ahora camina en la justicia, en la santidad, en la verdad de Dios eterno, haciendo las cosas bien para Dios. Levanta tu mano al cielo ahí donde tú estás. Yo no sé si te alejaste del camino. Yo no sé si las cosas que estabas haciendo daban a conocer lo contrario a lo que Dios había hecho en tu vida. Pero la palabra tiene el poder para que tú cambies. Yo quiero que ahí donde tú estás,
tú le pidas al Señor, Señor, transfórmame. Quiero ser una nueva criatura. Quiero que tú hagas tu obra en mí. Vamos, lo que necesitan que Dios siga cambiando, transformando, que Dios restaure tu vida, que Dios te perdone, que Dios te transforme. Dile a Dios, no quiero ser esa persona que camina lo mismo de antes, porque lo mismo de antes no te va a llevar al cielo sino al infierno. Las cosas nuevas te van a llevar al cielo, que es el amor de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios. Padre, te pido para que todo aquel que está caminando en su camino, en su propio camino, en sus pensamientos, pueda reflexionar y entender. Así como la palabra vino a Saulo, el cual le llevó a entender y a reflexionar, y pudo cambiar el pensamiento, porque tu palabra nos lleva a tener otra forma de pensar. Oh Dios, te pido para que así como cambiaste la vida de Zaqueo, cambies totalmente la vida de todos nosotros. Padre, que el hijo hombre muera definitivamente. Que sean ellos, oh Dios, hombres que sean renovados, restaurados por tu palabra. Te pido, papá, para que seas tú obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, te pido para que cada uno camine en tu voluntad, en el llamado, en el propósito. Te pido, Padre, para que tu palabra sea de edificación y de bendición. Creo, Dios, en el poder de tu palabra, y te pido para que tu palabra, Dios mío, penetre hasta lo más profundo y le revele tu voluntad a cada uno de ellos, porque tu palabra es viva y eficaz, porque manifiesta el cumplimiento del propósito tuyo en nosotros, oh Dios. Y cuando tu palabra llegue para enderezarnos, para corregirnos, para educarnos, para enseñarnos, para edificarnos, para abrirnos los ojos, para hacernos entender, oh Dios. Y te pido, Padre, para que tu palabra sea con cada uno de tus hijos. Te lo pido en esta hora, oh Rey. Levanta tus manos, creo en el poder de Dios. Y sé que esta noche la preparó Dios. Si puedes quedar sobre tus pies, hazlo con toda libertad en esta noche. Y que tomes estos minutos, porque la palabra viva de Dios eterno correrá como río de agua viva dentro de tu ser, y sacará la inmundicia, traerá a tu vida esa limpieza.